Hola amigos, luego de 7 días nos volvemos a encontrar en este programa hecho a tu medida. Programa muy especial porque trata de un espacio para la juventud, siempre capaz de asumir cualquier reto. Y recuerda, somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos jóvenes por la vida. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por los Estados Unidos es el más largo en la historia de la humanidad. Es una política cruel e inhumana, carente de legalidad, que trae consigo hambre, enfermedades y descontento en la población cubana. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. En ese entonces se consideraba a Cuba como la fruta madura que por su cercanía geográfica debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12:01 de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138.000 millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba. La política de cercarnos que aplica los Estados Unidos limita nuestros proyectos profesionales y personales. Definitivamente, la juventud cubana viviría mejor sin bloqueo. De Corazón es una iniciativa que se propone como objetivo donar e intercambiar medicamentos en Cuba. Hemos recibido 6 donaciones internacionales, 2 de Italia, 2 de Puentes de Amor, que ha sido fundamental para nosotros porque es una forma de demostrar la aproximación que existe entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano ante esta situación. No obstante, hay muchos cubanos americanos que nos han dicho de la posibilidad que tienen, si tienen posibilidad de hacernos llegar medicamentos. Por ejemplo, cubanos que viven en Massachusetts, en New York, o sea, un poco más distantes que Miami, y hasta ahora eso ha sido imposible. Bueno, yo sueño que proyectos como este no existan y sueño también con que algún día el bloqueo ya no exista, que nosotros protagonicemos esa generación que viva una Cuba sin bloqueo, una Cuba sin carencias de las cosas más indispensables para vivir, como pueden ser los medicamentos. No es demostrar que existe, es porque existe, o sea, lo vemos diariamente, es simplemente mirar al lado o autoanalizarnos a nosotros mismos y saber que nos está afectando el bloqueo. Son efectos que van desde el simple hecho de no poder descargar una aplicación móvil por vivir en un país bloqueado por los Estados Unidos, no acceder a una página web o a un sitio web académico por razones investigativas y demás, porque estás viviendo en un país afectado por el bloqueo. Es el dolor de tu madre al no poder darte la suficiente calidad de vida por las carencias económicas de tu país, que también
son consecuencias del bloqueo, pero es mucho más profundo. O sea, es ver el familiar enfermo que no puede tener el medicamento porque tiene productos o porque está elaborado con algún componente estadounidense y no se puede importar. Y es ver incluso a amigos, a compañeros de trabajo, a compañeros de estudios que conciben en la emigración una salida a esas carencias económicas provocadas por el bloqueo. Una de las restricciones más concisas del bloqueo para nosotros como jóvenes y que somos una generación tecnológica es exactamente el acceso a determinados sitios web, determinadas aplicaciones, importantes incluso para nuestro desarrollo académico y también profesional. Dígase, por ejemplo, la plataforma Zoom es uno de los lugares a los que no podemos acceder y que internacionalmente es una de las plataformas más usadas. Yo diría que el bloqueo existe, que el bloqueo nos afecta a todos los cubanos, que mantenemos muchas carencias asociadas a ese bloqueo. Una Cuba sin bloqueo sería mejor para todos porque finalmente podríamos demostrarle al mundo lo que verdaderamente los cubanos, sin una política tan injusta, cruel e inhumana como el bloqueo, pudiéramos lograr. El pasado 5 de agosto ocurrió un incendio de grandes proporciones en nuestras instalaciones, el cual se produce por la caída de un rayo que trajo consigo el incendio del tanque 52. No logramos extinguir el incendio en los primeros 30 minutos, que es lo que se encuentra establecido en nuestras normas para extinguir los incendios. Bueno, fue sucesivamente en los días incendiándose los tanques aledaños. La capacidad de extinción es decir, que contábamos en el país no daba consigo la posibilidad de poder extinguir este incendio. Lo más importante fue la llegada después de fuerzas de bomberos profesionales. Realmente los compañeros de PEME y de PDVSA tienen bomberos profesionales que trabajan en instalaciones de petróleo y tienen los equipamientos requeridos para eso. Poder hacer este equipamiento para nuestro país es muy difícil y para la Unión Cuba Petróleo más difícil aún, porque bueno, a partir del recrudecimiento del bloqueo nos ha sido muy complicado poder acceder a este tipo de equipamiento que es netamente americano. Hubiera sido mejor la respuesta a este incendio si las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba fueran una relación sana, es decir, fueran relaciones fraternales, porque bueno, la distancia que existe entre los dos países y el poder para poder atacar incendios de este tipo es muy alto. Hubiéramos podido en menos de 48 horas haber extinguido el incendio y quizás hasta un tiempo menor. Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución titulada Necesidad de ponerle fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Durante más de 6 décadas, Cuba ha resistido un despiadado bloqueo económico, comercial y financiero. Más del 80% de nuestra población actual solo ha conocido una Cuba bloqueada. El gobierno de los Estados Unidos no ha cesado en sus propósitos de privar a nuestro país de los ingresos financieros indispensables, deprimir el nivel de vida de la población, imponer una escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y provocar el colapso económico. En un contexto internacional complejo, Cuba continúa siendo objeto de un injustificado bloqueo económico, comercial y financiero que ha obstaculizado durante décadas su proyecto nacional hacia el desarrollo sostenible. Producto de la aplicación del bloqueo, no es posible para Cuba adquirir los medicamentos idóneos para el tratamiento del cáncer infantil. Ante esta disyuntiva, las instituciones médicas cubanas
deben utilizar tratamientos oncológicos más abrasivos sobre los pacientes. Las niñas y niños en Cuba que padecen este tipo de enfermedades no tienen por qué sufrir a causa de esta política anacrónica y lacerante. Debe cesar de inmediato la infundada categorización de Cuba como un país terrorista, lo cual ha ocasionado costos y consecuencias incalculables para la economía cubana, recrudeciendo el impacto del bloqueo, sobre todo para su pueblo. Subrayamos la urgente necesidad de revertir esta medida para aliviar las carencias que viven las cubanas y los cubanos. Pese a las complejidades que ha experimentado Cuba durante años, agradecemos su valioso y decidido apoyo a los países centroamericanos ante cada situación de desastre o vicisitudes enfrentadas. Muchos hemos escuchado la leyenda de que el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba no tiene un impacto real en nuestra economía. La leyenda de que no constituye un obstáculo fundamental al desarrollo de nuestro país y que no se trata más que un artificio del gobierno cubano y una excusa de la revolución cubana. El bloqueo significa, en términos prácticos, la prohibición de exportar a Cuba cualquier producto de origen estadounidense. Se prohíbe la exportación a Cuba desde cualquier país de cualquier producto producido fuera de los Estados Unidos si ese producto tiene 10% o más de componente estadounidense. De modo que quien argumente la leyenda de que el bloqueo no tiene un impacto real en nuestra economía o tiene un profundo desconocimiento de la realidad o miente con plena conciencia. El propósito también es enviar un mensaje de escarmiento contra cualquier país que se proponga defender verdaderamente su independencia frente a las ambiciones hegemónicas del imperialismo. Es dejar claro que pagará un precio, como lo paga Cuba, todo gobierno que se proponga promover políticas sociales de educación, salud, vivienda y otras obras de justicia, sin consultar al Fondo Monetario Internacional, sin consultar al Banco Mundial y, por supuesto, en nuestro hemisferio, sin consultar al gobierno de los Estados Unidos. Es una política dirigida a reafirmar con fuerza que el desafío a la hegemonía imperialista de los Estados Unidos en este hemisferio no es tolerable. Nada que hagamos nosotros va a eliminar el bloqueo. Nada que hagamos nosotros va a modificar el bloqueo de los Estados Unidos. Puesto que no depende de nosotros. Depende de las realidades políticas internas de los Estados Unidos, de la naturaleza corrupta de su sistema de gobierno y canceriles de hacer política en ese país y que son práctica habitual de los segmentos anticubanos dentro de la sociedad y del sistema político estadounidense. Daños por más de $55 millones ha ocasionado el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos al sistema del Ministerio de las Comunicaciones en Cuba desde abril de 2018 a marzo del presente año.
Las empresas más afectadas son las de Telecomunicaciones de Cuba, Segurmática y la de Aplicaciones Informáticas. Asimismo, sufren los efectos los grupos empresariales Correos de Cuba y de la Informática y las Comunicaciones, que incluye a la empresa de Radiocomunicación y Difusión de Cuba y Cubatel S.A. Y en todo este ámbito, el bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país adquiere una nueva dimensión, que es la dimensión tecnológica, porque afecta los procesos tecnológicos que impactan directamente en el proceso de informatización de la sociedad. Más del 95% del monto total de las afectaciones se concentran en ETEXA. Suman cerca de 54 millones los perjuicios contabilizados en un año. El difícil acceso a suministros tecnológicos, a equipamientos producidos bajo licencia o con componentes norteamericanos, ocasiona pérdidas millonarias. Se hace en ocasiones difícil porque los proveedores tienen que buscar alternativas y variantes para hacernos llegar el equipamiento, tratando de que no ser identificados y detectados cuál es el destino final del producto, porque cuando hay una información de que el producto viene para Cuba, ya enseguida empiezan a solicitar autorizaciones, dónde se va a instalar. Por ejemplo, al comprar en Asia, los costos por concepto de flete y almacenamiento se elevan. También si se trasladan a terceros países como España o Panamá para enmascarar el destino Cuba. Esta triangulación, esta búsqueda hace que se hagan más difíciles las entregas, que lleguen más tarde los equipamientos, que muchas veces llega un equipamiento y hay que esperar a que llegue el otro y no se pone directamente en funcionamiento o rápidamente en funcionamiento para que empiece a aportar las líneas que necesita el pueblo, los datos y las velocidades que necesita el pueblo. Como un ejemplo claro es que en Cuba, como consecuencia del bloqueo, nosotros nos hemos atrasado y en este momento que estamos empezando las instalaciones de la 4G con el objetivo de lograr mejores prestaciones para los usuarios, lo hubiésemos podido hacer años atrás si hubiésemos tenido la posibilidad y no hubiésemos tenido las presiones que nos han impedido eso. Las empresas de tecnologías de telecomunicaciones permanecen imposibilitadas de ofrecernos equipamiento con más del 10% de componentes norteamericanos. Tenemos que utilizar la variante de tener tarjetas fundamentalmente muy costosas guardadas en un almacén esperando a que haya una posible interrupción, pero al final todo eso genera un gasto de almacenamiento. El costo de las reparaciones se duplica y en el 2018 no se pudieron efectuar, pues el fabricante norteamericano supo que el cliente final era Cuba. En el segmento de las telecomunicaciones, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, impuso una multa de $1.190 millones a una compañía asiática, fabricante de uno de los equipamientos más usados en el sistema de comunicaciones de Cuba. Asimismo, el camino hacia la exportación de servicios de telecomunicaciones está lleno de obstáculos. Por ese concepto, en el periodo se han dejado de percibir alrededor de $194.000. Esa misma suerte corre el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a herramientas informáticas indispensables en la labor de capacitación, y la producción de contenidos de software nacionales es casi imposible. Otro de los daños se focaliza en la negativa de acceso a servicios o descarga de información, una vez que se reconoce que el enlace se realiza desde una dirección de Internet otorgada al dominio cubano.cu. En la web, por ejemplo, la plataforma Google tiene más de 20 servicios de los que ofrece, están bloqueados de manera parcial o total para las personas que desde Cuba acceden, porque es importante explicar que no es solo para los cubanos, es para las personas que desde la red de Cuba acceden a esta información en Internet. Para que usted tenga una idea, en las guías de usuario de los productos de Microsoft existe como mínimo un acápite que expresamente dice: ni el software, ni la documentación y la información o tecnologías subyacentes podrán descargarse o exportarse o reexportarse a Cuba o a otros países para los que Estados Unidos haya establecido embargo de bienes. Hay otros sitios que también bloquean
su información hacia Cuba. Por ejemplo, la plataforma Oracle, que impacta en la posibilidad de acceder a información y herramientas para el diseño, la creación y la gestión de grandes bases de datos que son necesarias para aplicaciones con impacto fundamentalmente en temas asociados a la robótica, a la inteligencia artificial. Estados Unidos impuso una millonaria multa al banco francés Société Générale por violar las sanciones contra Cuba. Aquí le contamos la historia. Pagará $1.340 millones a varias entidades estadounidenses por haber violentado las sanciones que le impuso el gobierno de Washington a un grupo de países donde figura Cuba. Las variaciones bancarias, la prohibición a los bancos de realizar transacciones con Cuba y el empleo limitado del USD en las transacciones financieras con operadores y proveedores norteamericanos provocan pérdidas considerables. Con las transmisiones anticubanas continúa la violación de las normas internacionales que rigen el uso del espectro radioeléctrico del Convenio Internacional de Radiocomunicaciones, del cual el gobierno de Estados Unidos es uno de sus países signatarios. También se usan las redes para la proliferación de noticias falsas y esto impacta también en la población, sobre todo en los usuarios de Internet, que están sujetos a la desinformación sobre temas puntuales. Esto es una contradicción porque a partir de la creación de la Fuerza de Tarea o el Grupo de Trabajo para el Acceso a Internet en Cuba, creado por el gobierno de los Estados Unidos bajo su actual administración, donde se dice que se va a proveer a los cubanos la facilidad del acceso a Internet y a los medios no convencionales de comunicación, bueno, por otra parte, se bloquea el acceso a los sitios de información y se bloquea la información que pueden recibir las personas, se le imponen noticias falsas, se bloquean cuentas en Internet. A causa de las restricciones del bloqueo, los operadores postales de Israel, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Egipto y Estados Unidos no han podido realizar las transacciones financieras a Cuba correspondientes al Servicio Postal Universal. Por este concepto, se han dejado de recibir casi $147.000. La Federación Filatélica Cubana ha estimado un déficit en ingresos de alrededor de $194.000 por ventas al mercado estadounidense. Aún así hemos avanzado porque, por ejemplo, en los temas asociados al gobierno electrónico, en la generación de contenidos y servicios a la población, el país ha buscado estrategias para que, a pesar de todas estas afectaciones, se pueda tener un beneficio. Se han desarrollado por parte de empresas nacionales plataformas para el comercio electrónico, plataformas para el pago digital, para implementar acciones de comercio electrónico, y todo esto tiene que ver con lo que estamos implementando hoy de gobierno electrónico. Son alternativas que ha buscado no solo el Ministerio de Comunicaciones, sino todos los organismos que de conjunto con el Ministerio trabajan en el proceso de informatización, porque esto es un proceso transversal a todas las esferas económico y social del país. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impide a los cubanos desarrollarse a plena capacidad. No obstante, Cuba informatiza. ¿No sabes cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? ¿Eres de los que crees que en realidad el gobierno cubano lo utiliza para justificar las carencias económicas que hay en el país? Pues si es así, este video es para ti. ¿Cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Ejemplos clásicos. Necesitamos adquirir medicamentos y recursos para atender a niños recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda. No. Líneas pediátricas arteriales y venosas. No. Catéteres de hemodiálisis transitorios. No. O sea, las empresas farmacológicas estadounidenses no pueden vender medicamentos a Cuba. No. ¿Será que podemos establecer convenios con otros países, no con ustedes, con otro, un tercer país, que nos permita importar productos alimenticios, piezas de repuesto para industria, insumos para la agricultura, recursos tecnológicos para las escuelas, materia prima, petróleo? No. ¿Para el transporte? No. ¿Para generar electricidad? No. Pero es a través de un tercer país. No. Ok, ¿y si dejan de intimidar un poco a las instituciones internacionales? No. Algunas han entrado en crisis, se han negado a tramitar con bancos y empresas cubanas, han paralizado de forma abrupta sus transacciones, han retenido fondos. No. ¿Y qué de los cruceros? No. ¿De las remesas? No. ¿Y las 20.000 visas anuales que alguna vez prometieron dar, que garantizarían una emigración de cubanos más segura? No.
No. ¿Qué tal si los estadounidenses pueden viajar de vacaciones a Cuba sin restricciones de ningún tipo? No, no, no. Acercamiento entre los pueblos. No, no. Mira, necesitamos llegar a un entendimiento, pero tienes que entender que no vamos a renunciar a nuestra soberanía, no vamos a permitir que absorban el país, lo capitalicen, lo conviertan en su patio trasero. Vamos a respetarnos y trabajar en aras del bienestar de los pueblos, incluso en función de la unidad del continente, para luchar por los desafíos que enfrenta la región. ¿Eso es posible? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ha llegado el momento de redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro canal de Instagram y Facebook con el nombre Jóvenes por la Vida. Dale like y comenta todas nuestras publicaciones. Si te quedaste con deseo de ver algún programa o se te pasó, estamos en YouTube. Ahí respondemos al nombre Jóvenes por la Vida. Y recuerda también que nos puedes encontrar en nuestro canal de Telegram. Ahí respondemos al nombre Seguidores de Jóvenes por la Vida. Y vamos a estar interactuando con ustedes minuto a minuto un poco lo que sucede detrás de la pantalla. Y aprovechando que estamos en esta red social, quiero saludar a Alfredo, Carolina y Sergio, fieles televidentes de nuestro programa de la provincia de Cienfuegos. Y recuerda, somos Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la vida, jóvenes por la vida. No hay viento que nos desvíe las velas, en aguas profundas somos la propela, afilando escuelas, gallos de pelea, no nos desvían cambios de marea, el siglo tararea y somos las letras, las voces retumban, el canto se respeta, yo vine a entregar mi corazón, estoy hablando de nombre de una generación. El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempo de paz, impuesto unilateralmente por los Estados Unidos hacia Cuba, que impacta en todos los ámbitos de la sociedad. Definitivamente viviríamos mejor sin bloqueo. Y no olviden y duden nunca de que somos Jóvenes por la Vida.